Hola profesor, ¿cómo está? Nuevamente nos vemos acá en este video para poder tratar el tema relacionado a a la actividad número 2 de la materia gestión tecnológica. Mi nombre es Edison Moreno y vamos a ir en este caso con el paper que nos compartió sobre los modelos de transferencia tecnológica y los elementos de colaboración entre la industria y la academia. Entonces, básicamente, para entrar en materia, ¿qué es la transferencia tecnológica? Es el proceso de transferir bien sea habilidades, conocimiento, tecnología, métodos de fabricación, etcétera, entre gobiernos, universidades y el sector o empresas del sector privado, que busca que básicamente pues asegurar avances científicos y tecnológicos. Entonces, con esta definición vamos a empezar a hablar acerca del paper que nos lo comentaba. Entonces, básicamente nos decían allí en el paper pues que eh, el desarrollo de la tecnología, actualmente lo que se estaba buscando o el paper trata es sobre el desarrollo de la tecnología de las transferencias tecnológicas a nivel global y cómo está empezando a surgir acá internamente. Entonces, en Colombia y en Latinoamérica. Entonces, el desarrollo de la tecnología que está haciendo actualmente, como lo mencionaba, una relación de trabajo entre el gobierno eh, y la ciencia y con la industria, también soportada y apoyada por universidades y empresas. Entonces, que al fin y al cabo, ¿qué beneficio va a tener una compañía o una persona que esté dispuesta a apoyar en esto? Pues beneficios fiscales y fondos públicos. ¿Basados en qué? Pues en la innovación. Pero entonces aquí el autor nos decía, es muy importante tener en cuenta que en la innovación, este proceso lo que va a suceder es cerrar brechas entre la investigación y la comercialización para generar aún más competitividad en la industria. Y por tal motivo se crea la transferencia tecnológica. Entonces, por ejemplo, a nivel global, en Estados Unidos empezó a surgir ese tema muy fuerte a mediados en 1980 en las universidades porque lo que hicieron fue una alianza con el gobierno para poder generar patentes en las universidades y esto automáticamente disparó, aumentó aumento de las oficinas de transferencia tecnológica que crearon un departamento así ellos así internamente, buscando obviamente el desarrollo científico y tecnológico como ya lo hemos mencionado. Y en Europa, básicamente empezó en Alemania, eh, también, pero mucho más, 20 años después en Alemania. Entonces, fijémonos cómo este tema que es tan importante para el desarrollo y el progreso de un país, relativamente es muy nuevo, lleva 40 años y nosotros hace muy poco estamos empezando acá. Ya vamos a hablar un poco acerca de eso. Entonces, la transferencia tecnológica como modelo, allí nos mencionaba en el autor en el paper que existe pues una estructura lógica para poder desarrollar esto y demás. Y es que está desarrollada la estructura en el usuario, el contenido, el tipo de tecnología y la comercialización que esto va a tener. Entonces, que también se deberían tener en cuenta que pues, factores externos, como cuáles sociales, de comportamiento y otros, como el nivel de tecnología que tenía, que está en la actualidad, la protección de la tecnología y la promoción y el método de comercialización. Entonces, por ejemplo, este tema de protección tecnológica es muy importante en la actualidad con todo eso que estamos viviendo de la pandemia, pues porque todo el sector tecnológico ya ha salido a buscar cómo proteger las compañías, asegurar cada vez, si bien es cierto ya la tenían, pero pues asegurar mucho más la protección de la información. Entonces, importantísimo esto. Y pues esto iban a ser los criterios de efectividad que iban a tener. Adicional a eso, lo que se buscaba es colaboración entre las universidades y las industrias. Entonces aquí volvemos a hacer referencia, lo traía a colación acá con el
principio básico de la transferencia tecnológica, y es que traje a colación una frase muy importante que me pareció por el autor Perkman, perdón, donde decía que depende del contexto organizacional, es decir, el ambiente de trabajo de de los investigadores, se siente más o menos motivado a colaborar la industria. Entonces, para eso también ya más adelante vamos a ver que se han impulsado cada vez mucho más, el gobierno está incentivando mucho más el uso de esto, entonces importantísimo esto tenerlo acá. En la parte de diseño e investigación y la revisión de de la literatura, entonces acá básicamente en ese contexto fue que se volcaron a buscar la información, literatura, todos los aportes científicos que habían hecho, los papers, para poder identificar qué hacía referencia a la transferencia tecnológica, qué se parecía y qué no era definitivamente o tenía pinitos allí. Entonces, el autor en el paper nos comentaba acerca, pues que el objetivo que utilizaron allí fue identificar el conocimiento actual de los factores entre la industria y las universidades. Entonces hicieron varias bases para poder llegar y cumplir ese objetivo. El primero, pues la planificación, entonces el alcance de todo lo que iban a realizar y demás. Segundo, la revisión de la literatura, entonces encontraron 478 documentos que hacían referencia a transferencia tecnológica. Eh, Estos pues fueron tomados de las bases de datos de EBSCO, Esmeralda, ProQuest, EA, Science Direct y de la Biblioteca Digital de la Asociación Latinoamericana de Gestión Tecnológica, ALTEC. También otro paso para llegar a eso fue el proceso de la selección. Entonces allí en la selección encontraron 312 documentos muy importantes de todos estos que habían encontrado, de los cuales entonces se repartieron o se dividieron de la siguiente forma. Por fecha de publicación, los criterios de exclusión, ¿cuáles fueron? Por fecha de publicación, solo se tuvo en cuenta los que eran mayores a 1980 porque ya hacíamos referencia acá en el inicio, que aquí fue donde comenzó todo el tema de transferencia tecnológica. Los temas de interés que se excluyeron por temas como agricultura, pesca y biomedicina, porque esos tenían apoyos científicos de investigación por otro tipo de lado. Entonces, en su primer momento, esos se excluyeron también. Y el cuarto fue el uso de etiquetas en la identificación de documentos. Entonces, entiendo que la autora allí lo que hacía era ir como etiquetando cada uno de esos artículos para evitar ir depurando y llegar mucho más al objetivo que querían. Entonces allí filtraban por actores de la industria, universidad, gobierno y dependiendo de la estrategia de marketing que realizaron. ¿Cuál fue el gran desarrollo de eso? Pues que encontraron 66 artículos, de los cuales 48 eran artículos científicos y 16 eran conferencias que encontraron en Altec y dos libros. Entonces, importantísimo este dato que fue el resumen o el resultado final de toda esta revisión de literatura. Y el autor nos presentaba allí dos gráficas que yo las resumí en estos dos ítems muy importantes. Una, que desde 1882 al 2015 la publicación de papers fue homogénea en el crecimiento, si bien es cierto fue creciendo, pero fue homogénea y la mayoría fueron publicados en una página que se utiliza para eso, que es el Journal of Technology Transfer. Yo entré en la consulta de profesor y efectivamente es una página dedicada a la transferencia tecnológica, a la creación de artículos y demás. Y en Latinoamérica eh, creció a partir del 2001 al 2003 y fueron publicados en la Altec. Entonces es importantísimo tener porque eso nos va a hacer colación a nosotros como país. Se está analizando si las startups son una modalidad de transferencia tecnológica y con esto ya en algunos más adelante en el paper nos decían que sí hacían parte y yo entré a consultar también un poco acerca de esa página y efectivamente algunas startups las están viendo como transferencia tecnológica. Em,
Vamos a dejar hasta acá este video, profesor, para poder continuar en uno siguiente por nuestro tema de tiempo. Ya continuamos para poder explicar mucho más en detalle la discusión y las conclusiones finales que encontré allí. Gracias.